ustedes puedan acceder. Entonces, vamos a ir tratando de que esta clase sea un poquito animada en el sentido donde vamos a darle la oportunidad a más de alguno de ustedes, ¿verdad? Para poder platicar. Hoy, pues obviamente es el primer día y vamos a platicar de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Vamos a iniciar hablando, voy a tratar de apagar mi imagen, ¿verdad? Para que tenga un mejor señal, ¿verdad? Y vamos a colocar específicamente nuestro pizarrón virtual. La idea de hacer en un documento Word para que ustedes vayan interactuando y vamos a ir colocando lo que en el pizarrón corresponda, ¿verdad? Para que vamos a poder entender la situación. Vamos compartiendo pantalla para que ustedes tengan acceso a una pizarra, ¿verdad? Que no seamos todo verbal y que podamos compartir algunas letras y conocimiento. El sistema virtual es un poquito complicado, pero vamos a ver si le hemos entendido. A ver, pregunto al señor Josué Rodrigo Castillo López. ¿Estará presente el señor Josué Castillo López? Es el último de mi listado. Vamos a ver si su asistencia ya el día de hoy ya está presente. Vuelvo a repetir. Castillo López Josué Rodrigo. Como dicen en las rifas, gracias por haber participado. No está el día de hoy. Yo tengo un listado de 128, entonces obviamente ustedes tienen que ir tomando nota de su nombre. Reyes Valenzuela José Gabriel. Buenas noches, licenciado, gusto saludarlo. Bienvenido, mi estimado Reyes. Muchas gracias, licenciado. Está presente. Explique, ¿no? Estamos tratando de entrar en confianza entre ustedes y nosotros para que podamos compartir conocimiento del derecho civil. Licenciado. Aquí tengo yo, dime. Sí, perdone la interrupción. Fíjese que la compañera Karen está levantando la mano hace rato. Es solo para su conocimiento. Perdón. Vamos a ver. Como cierro pantalla. Vamos a ver. Démosle la oportunidad a Karen, Jennifer, Alejandra, para que nos manifieste su inquietud antes de empezar. Lick, perdón, no me había dado cuenta. Fue sin querer. Gracias, bueno, Juan Francisco. Lo importante es que no era algo importante, porque si no, me da pena que ustedes quieran participar y no hemos dado. Gracias, Lick. ¿Verdad? Bueno, la idea es eso. Para que ustedes vayan tomando nota, la intervención va a ser así. Lamentablemente somos muchos para decir, comuniquémonos todos. A veces pasa que pocos son los que hablan y los demás pues están ahí escuchando o tomando la siesta, ¿va? Uno no sabe, ¿va? Pero si escucha su nombre, considero yo que vamos a participar, ¿verdad? Entonces, empecemos con el Reyes Valenzuela, no me lo olvido. Dígame, estimado Reyes, ¿qué entendió en el libro 1? Así a grandes rasgos, ¿verdad? No institución por institución. ¿Qué le dejó el libro 1, del derecho civil a usted? Gracias por la palabra, licenciado. Pues fíjese que a grandes rasgos, pues entendí sobre todo lo que era la personalidad y todo lo que se trataba la personalidad jurídica, ¿verdad, licenciado? Y también nos orientamos a lo que era el matrimonio y todo lo que iba relacionado al derecho de la familia. Muy bien, ahí estamos. Gracias por su participación. Vamos a ir ahí hablando un poquito. Le damos la palabra a Andrés.
Vuelvo a repetir. Andrea Tecú González. Bueno, continuamos. Seguimos. Estamos conociéndonos y eso quiero yo ver si escuchar por lo menos la voz. Dulce Daniela Pereira Castellanos. ¿No está Dulce? Bueno, no tiene micrófono, dice. Aquí está en el chat, gracias. Ya. Y hay algunos que no permite el acceso. Bueno, manifiésteles que ahorita es el momento. No sé si el presidente nos hace el favor. Voy a estar en pantalla nada más para aceptar a los demás compañeros. Bueno, tomemos la idea del señor Reyes, ¿verdad? Para empezar, se le pregunta a Daniela Castellanos qué le dejó el libro 1, qué entendimos del libro 1. Entonces, si se dan cuenta, llegamos a una conclusión de que el libro 1 nos trata de enseñar nuestras relaciones familiares y conocernos a nosotros como personas que somos. Nos enseña a qué momento el Estado me reconoció para ser susceptible de ejercer derechos y obligaciones. ¿Verdad? Bien decía el compañero, le enseñó la personalidad, le enseñó el matrimonio, le enseñó el parentesco, le enseñó... Al final esas instituciones se derivan a conocernos como una persona humana y todas esas relaciones que podamos tener con las demás personas. Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo por una razón. El libro 5 nos va a buscar a hacernos entender que como ya nos conocemos como personas, algunos dicen, ¿qué pintamos en la casa? Dice, yo soy hermano, yo soy tío, yo soy esposo. Eso es lo que nos enseña el libro 1, ¿verdad? Y así sucesivamente tenemos que lograr llegar al libro 3, que es el derecho de obligaciones. En este caso, el libro 3, digo yo, porque es su clase, Derecho Civil 3, pero en el código es el libro 5, para que ustedes tengan ahí en cuenta. Vamos a seguir. La compañera Daniela Castellanos, pues no tiene micrófono, ¿verdad? Vamos a ir conociendo si estuvo y por lo menos 1 o 2 intervenciones vamos a tener en el semestre. Lamentablemente no se podrá hacer todo, pero vamos a llamar a Luna Pena. Brian Isaac, dice. ¿Se encuentra el señor Isaac Luna? Para que conozcamos, creo que la plataforma Google Meet, al parecer, solo nos deja ingresar a 101 personas. Nadie ha pedido acceso. Licenciado, buenas noches, mucho gusto, le saluda Armando Díaz. Fíjese que ya creé una segunda sala para aquellos que no pudieron ingresar a la suya. Pero solo le pregunto de que si usted lo maneja para que se vea y se escuche la misma información. Sí, exacto. Yo presento la pestaña de acá de su clase. Muy bien, gracias por su ayuda, mi estimado Armando. Ahí sí, lamentablemente, la universidad, en teoría tengo que tener acceso para 250 alumnos, pero pues obviamente ahí ustedes sabrán que la tecnología es distinta, ¿verdad?
Bueno, continuamos. Estábamos llamando al señor Luna Isaac, ¿verdad? Última llamadita para el señor en este día. La pregunta es, para que vayan escuchando ustedes, es ¿qué nos enseñó el libro segundo? Ya resumimos a grandes rasgos el libro primero, ¿verdad? Me enseñó cuando el Estado me reconoció como persona. Incluso ahí mismo nos dicen la personalidad, que es aquel atributo de una persona que nos hace susceptible de ejercer derechos y obligaciones, porque eso es lo que estamos investigando. ¿Qué relación tiene el libro 1, 2 y 3, 4 con nuestro libro quinto, que es el derecho de obligaciones? Desde ahí, el Estado me hace susceptible de ejercer derechos y obligaciones. Entonces, el término obligación está ahí desde ya. Ahora vamos al libro 2. No está el señor Isaac Luna. Vamos a Paula Abigail Tax Castellanos. Tampoco está. Muy bien. López Pérez Jonathan Alexander. Buenas noches, licenciado. Bueno, bienvenido, Jonathan. Mucho gusto conocerlo. Dígame, ¿qué entendió en el libro segundo? ¿Qué le dejó el libro 2 del Código Civil? A mí no me dejó nada, va a decir. Vámonos. Vamos, Jonathan. Recuerden, porque al final de esto tenemos que empezar a ir entendiendo el libro quinto. No puedo creer que en el sistema virtual es complicado llegar a esos conocimientos, ¿verdad? Entonces, el libro 2 nos enseña la relación que tenemos como personas con los bienes. En el libro 1 nos enseña a identificar específicamente quién soy yo, ¿verdad? Mis atributos, cómo me puedo obligar, cuándo me puedo obligar. Y es donde entramos. ¿Cuándo se obliga una persona? A los 18 años. Pero ¿será que no podemos recibir obligaciones a los 13? 14. También nos enseña el libro 1 que los menores de edad, a través de la capacidad relativa, ¿verdad? A través de la capacidad relativa, ciertos actos que el propio ser humano, ¿verdad?, puede realizar. Entonces, vamos a ir, seguimos con la pizarra electrónica, ¿verdad?, para que ustedes puedan ir viendo ahí. Entonces, en el libro 1 nos enseña como temas, como decía el señor Reyes, la personalidad, matrimonio. Al final buscó, en este caso, que nos conozcamos. Como persona. Y no solo a nosotros, sino que a las personas jurídicas, ¿verdad? También susceptibles de ejercer derechos y obligaciones. El libro 2 del Código Civil nos enseña la relación o
los derechos que tenemos sobre los bienes. Miren, ¿qué relación tengo? Dice Jonathan, pues va manejando, esperando que trate de llegar a su casa lo mejor posible. Vamos a llamar a Hugo Fabián Corona Santos. ¿Qué relación tiene una persona con los bienes? Y eso es lo que en cierta forma nos encierra el libro 2. Por eso nos dice el libro 2, establece y se llama bienes de la propiedad y demás derechos reales. Entonces, aquí lo importante es conocer los derechos reales, ¿verdad? ¿Cuáles son? Esos derechos reales son los que nos va a enseñar esa relación que tiene un ser humano con los bienes. Entonces, ¿qué derecho, qué potestad, qué facultad tengo con una cosa, verdad? Llamamos al señor Hugo Fabián Corona Santos. No sé si se encuentra. Licenciado está en la sala aquí conmigo. Y eso sí, ¿hay sonido en esa sala o no hay sonido? Sí, si gusta, ahorita lo pongo. Gracias. Listo, Hugo. A Hugo se le pregunta cuáles son los derechos reales. ¿Se recuerda, Hugo? Mencionen por lo menos uno. Me dice el señor Armando si él está hablando. Sí, él está hablando. El detalle es saber a quién, porque a nosotros no. Al parecer no te escucho. Espérame. Lick, el mensaje que le mandé fue lo que él puso sobre el segundo libro. La propiedad y de los derechos muebles e inmuebles. Bueno, muy bien. Por lo menos uno, y casualmente le dije uno y ahí está, la propiedad, ¿verdad? El derecho real de propiedad nos enseña que yo puedo alegar, en este caso, que si me roban un vehículo, me quieren amenazar mi vehículo, oponerme, ¿verdad? Y eso es esa es una gran relación que tenemos sobre unos bienes, ¿verdad? Y eso es lo que hay que ir entendiendo. El libro segundo nos enseña solo 3 derechos reales, si ustedes, para que resuman, en derechos reales son los de goce, mero goce y los de garantía. Obviamente hay que saber cuáles, como los de goce, la propiedad por excelencia, como decía el compañero, ¿ya? Los de mero goce como el uso, usufructo, habitación, servidumbre,
¿Estamos? Y los de garantía como la prenda hipoteca. Hoy estamos recordando lo que en teoría vamos a utilizar ciertos temas de todo esto. Por eso es necesario que ustedes recapitulen lo que han visto por una razón. Si yo voy a obligar a una persona, ¿cómo lo voy a obligar? Ese es el punto. ¿Qué derecho tengo sobre esta cosa para obligar a un tercero? Eso es lo que estamos buscando, para que ustedes recuerden o analicemos en su momento casos para que puedan identificarse en ese caso concreto, ¿verdad? Imagínense que ustedes, solo por decirlo así, y eso lo han vivido a diario, ¿verdad? Tienen una necesidad económica, van a un banco y lo primero que hacemos es dejar nuestra casa en garantía. Y ahí hay una hipoteca. Y dejamos el celular, dejamos el reloj, dejamos la moto, prenda, ¿ya? Y obviamente dentro de ese contrato de hipoteca, mutuo, compraventa, permuta, que nosotros hemos hecho, en este caso, en el caso de la hipoteca, sería un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. ¿Hay obligaciones o no? Si hay obligaciones. Todo eso es lo que nos tenemos que ir manifestando e identificando en el Derecho Civil 3. Vamos a seguir llamando. Acabamos de llamar a Hugo Fabián. Vamos a Coroy Mishtun Oscar Amílcar. No sé si se encuentra en esta sala o en la otra. Ahora ya sé que hay dos salas. Perdón. Oscar Amílcar Coroy Mishtun. Alicia Marías García Ceballos. Hugo Josué Pérez Morales. Buenas noches, licenciado. Bienvenido, Hugo. La pregunta mía es, como vamos de libro en libro, me imagino que usted ya se preparó y ya vio el libro tercero, ¿verdad? ¿Qué le enseñó el libro tercero del derecho civil? Hereditaria, y vemos cómo es que se obtienen los derechos sobre los bienes de personas que pues ya han fallecido. Muy bien. En este caso pues se puede obtener por medio de herencia, o ya sea se puede reclamar esa propiedad, por ejemplo, por medio de la consanguinidad, si en este caso la propiedad no fue heredada a alguien más. También si no tenemos relación sanguínea con esa persona, se puede hacer por medio de donación. Y pues eso es lo que abarca más que todo lo que tiene que ver con la propiedad hereditaria. Muy bien, ahí miren, ahí es donde viene, en concepto, nos enseña dos cosas. Cómo transferir los bienes de una persona que ya falleció a sus herederos, así de sencillo.
Pero ahí es donde entra, ¿será que solo los bienes? Una persona no solo tiene bienes, tiene derechos y tiene obligaciones. Aquí caemos a lo mismo. En el libro tercero también nos da el término de obligaciones. Entonces también cuando una persona fallece, como dice alguien por ahí, nos preguntó si le tocaba el 15 de mayo, ¿verdad? Pero tuvo un accidente y murió. El señor dejó su carro, su sueldo, dejó una deuda ante el banco, ¿verdad? ¿Será que el banco nos va a exonerar de esa deuda? El banco, pues obviamente, nunca nos va a exonerar de nada. Entonces, ahí hay una obligación que se genera incluso después de la muerte. ¿Y quién es el que debe de pagar? Si hay bienes dados en garantía, que es el libro 2, ¿verdad? Que nos enseña la hipoteca. En el libro 3 nos establece que el acreedor, en este caso el banco, tiene derechos a reclamar. Entonces, hay obligaciones para unos, derechos para otros. Y eso, aunque hayamos muerto, también es parte del derecho a obligaciones, ¿verdad? El libro tercero nos enseña cómo transferir esos bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Entonces, vámonos entonces al libro 3. ¿Qué nos enseña? Que los medios o formas de transferir los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Y ojo, aquí está la clave, que no se extinguen. Un ejemplo de un derecho que sí se extingue es el usufructo. Aquí hablamos del derecho usufructo. Murió el usufructuario y ya no hay usufructo, se extinguió, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que vamos a ir viendo. Si se dan cuenta, todos los libros nos enseñan específicamente para la idea de generar obligaciones. El libro cuarto, pues obviamente aquí es el registro de la propiedad. Este es un ente público, ¿verdad? Que nos hace, inscribimos, anotamos todos los actos relativos al dominio de una persona, ¿ya? También genera obligaciones, porque al final de cuentas el derecho registral, si ustedes llevan derecho registral, hay un principio llamado primero en registro, primero en derecho. Entonces, al final, ¿puedo yo defender mi propiedad al momento de estar registrada? Pues sí, para eso lo inscribo, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que tenemos. ¿Qué nos enseña entonces el libro quinto? Miren, si se dan cuenta, desde el libro 1 pasamos por conocernos a nosotros mismos como personas humanas, como personas abstractas que existen. También tenemos que entender qué derechos tenemos sobre los bienes, ¿ya? Y el libro 3 nos establece qué pasa si aún así fallecemos, si tenemos derechos y cómo se extingue. Y el libro quinto nos enseña el derecho de obligaciones. Miren, una de las cosas de obligaciones. Entonces, hay que ir tomando en cuenta que el derecho a obligaciones nos va a enseñar ya no la relación
que tengo sobre una cosa. Aquí nos va a enseñar específicamente la relación contractual entre dos o más personas. Leer el derecho a obligaciones como una rama nueva del derecho civil, porque en esta nos va a enseñar normas jurídicas, doctrinas, instituciones que regulan la relación jurídica entre una persona denominada acreedor. Vamos a ir recalcando esta situación. Porque lo primero que tenemos que identificar es la relación entre una persona acreedor y otra denominada deudor. ¿Cómo saber en qué casos soy acreedor en su momento o soy deudor? ¿Verdad? Y eso lo miramos en toda relación jurídica entre dos o más personas. Pues estamos hablando, me imagino, por la edad que ustedes tienen, la mayoría tiene trabajo, ¿verdad? Entonces, viene y ustedes tienen una relación patrono y trabajador. Y casualmente ayer fue fin de mes. Entonces, ustedes hoy están contentos. ¿Por qué? Porque les pagaron el salario, ¿verdad? Y les aseguro que el de los presentes, más de alguien no les pagó. Él sí está enojado con su patrono, ¿verdad? Porque no le pagó, así de sencillo. Y ahí donde entra la relación patrono y trabajador, nos enseña que si yo ya presté el servicio y el patrono se obligó a pagarme mi salario mínimo, ahí inmediatamente el derecho de obligaciones nos enseña que yo ahora, en mi calidad de trabajador, soy acreedor del patrono y mi patrono termina siendo mi deudor. Y esa relación es lo que vamos a identificar en cualquier momento. Estamos hablando de una relación de trabajo, nada más, ¿ya? Ahora imaginemos en este caso un matrimonio, ya que ya identifican un matrimonio. El matrimonio es una institución social por el cual un hombre y una mujer se unen legalmente para procrear, alimentar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Bueno, ustedes ahí tienen ya el concepto, ¿verdad? La idea es que ya llevan 5 años de casados, ¿ya? Ahí ya no están auxiliándose entre sí, ¿ya? Ya están hablando de separación, ya están hablando de problemas, ya están hablando de que te voy a interponer una medida de seguridad, ya están hablando de disolver su matrimonio. Y ahí es donde entra. En el derecho a obligaciones, la mujer, según lo que nos enseñó el libro 1, tiene derecho preferente sobre el salario, sueldo del marido y le necesita su pensión. Y ahí empieza de nuevo a generar una obligación. Viene el juzgado a través del juicio pertinente, decretó la pensión alimenticia a favor de la esposa, 500 quetzales, a los 5 hijos que tuvo, 500 cada uno, ¿no? Son 3,000 quetzales que él mes a mes está obligado a entregar.
si fue en una sentencia o fue un convenio donde nos pusimos de acuerdo, y ahí donde entra, tenemos que ir buscando. Ya llevan 5 meses que el señor no ha pagado nada de esos 3,000 quetzales, y ahí es donde vienen ustedes, según el proceso, hay delito económico, ¿verdad? Entonces, el delito generó una obligación, el pago de las pensiones. La sentencia generó una obligación, el pago de las pensiones alimenticias. Ahora, ¿quién es deudor y acreedor? Primero fueron esposos, ¿verdad? Ahora terminan siendo, según el derecho a obligaciones, deudor y acreedor. En este caso sería la esposa acreedora porque el señor no le quiere pagar la pensión alimenticia y el deudor, el esposo. Miren, el derecho a obligaciones nos convierte únicamente en acreedor y deudor, ¿verdad? Y esos son los elementos que tenemos que identificar en todo contrato, ¿verdad? ¿Ya? La fuente del derecho de obligaciones es un contrato, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que ver qué parte del contrato soy. ¿Soy acreedor o soy deudor? Eso es una de las cosas que tenemos que ir pensando en todos los actos que a veces uno dice, no, yo compré imagínense, sencillo, a inicios de año, inmediatamente, como digo, las líneas telefónicas cambian de plan, les ofrecen mejores planes y al final le aumentan de capacidad. Al final usted firmó, ese es el punto. Usted dio su consentimiento de que ahora ya anda con un teléfono iPhone 9 o 12 o 14, no sé cuál es el que está en la moda, pero ahí estamos. Pero ese iPhone lo tenemos que pagar durante 96 cuotas de 350 cada cuota. ¿Y es donde viene? Cada mes tenemos que ir abonando a esa cuota. ¿Y es donde entra? Cada mes hay una obligación, ¿ya? La obligación tal vez fue de 14,000 quetzales por llevar un iPhone 9, ¿ya? 12 o lo que sea, pero al final de cuentas se dividió en tantas prestaciones. Entonces, ¿quién es acreedor? ¿Quién es deudor? Usted tal vez está contento con su teléfono, le sirve, es muy funcional, pero ahí está el fin de mes que hay que pagar. Entonces, ¿quién es acreedor y quién es deudor? ¿Verdad? Si usted ya tiene el teléfono, pues obviamente usted ya terminó el negocio jurídico y la empresa de telefonía móvil es el acreedor y usted el deudor. Entonces, en esa relación del derecho a obligaciones, eso es lo primero que nos llama a identificar. ¿Soy o no acreedor y de dónde y cómo terminé siendo deudor o acreedor? Entonces, eso es lo primero que nos va a entender. En el caso del acreedor, para poderlo identificar, dice ahí la definición que tenemos en la pantalla, es la facultad de exigirle a otra. Porque ahí donde entra, se denomina acreedor porque yo tengo esa facultad de exigir. ¿A quién? Al deudor, ¿ya? En el ejemplo anterior fuimos esposo y esposa, ¿verdad? Pero en su momento terminamos siendo acreedor y deudor. ¿Por qué? Porque un acto de la vida civil de un ser humano generó una obligación. Dice, sigamos con la definición del derecho a obligaciones, la rama del derecho civil que comprende un conjunto de normas jurídicas, doctrinas e instituciones que regulan la relación jurídica entre una persona denominada acreedor que tiene la facultad a otra denominada deudor el cumplimiento, ojo, de una obligación. ¿Ya? ¿Qué entendemos por obligación? Según la etimología jurídica,
la palabra obligación viene del término ob y ligare, que significa atar. En el derecho romano estudiaron cómo se va a atar con una persona. Incluso en el derecho de obligaciones, a veces ustedes, una de las instituciones que más recalcan es la acción pauliana, la acción publiciana, ¿verdad? Y la acción redivitoria como instituciones derivadas del derecho romano que generan específicamente obligaciones, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en el derecho a obligaciones, ¿ya? ¿Qué es una obligación en sí? Vamos a seguir llamando a los compañeros, por favor, tomen ahí su listado, por si no. Vamos a llamar al señor Jorge Daniel Velázquez. Me ayuda, señor Díaz, si está en una sala o en la otra. Sí, está en la sala conmigo, licenciado. Bueno, muy bien. Con esa sala creo que tenemos problema por no escuchar, ¿verdad? Entonces, le damos de intervención que sí. Brandon Arnoldo Cojolón Morales. ¿Está el señor Cojolón en esta sala? Buenas noches, Luis. Va, muy bien. Bienvenido, Brandon Cojolón. ¿Qué entiende usted por una obligación? Así, en sentido amplio de la ley. Es un compromiso al que uno se somete por voluntad propia o ya establecido por la ley que uno tiene que cumplir este compromiso. Muy bien. Entonces, una obligación se refiere a eso, a esa prestación que la misma persona generó dentro de un negocio jurídico o un contrato, ¿verdad? Y a veces los actos del ser humano nos generan tanto obligaciones no solo patrimoniales, porque en el caso del derecho quinto, pero al momento de aperturar su bocina, el señor Brando, escuché ladrar un perrito. Y miren, acaban de pasar un proceso los propietarios de Xelapan, no sé si fue cierto, pero generó obligación, un acto del ser humano, tirarle un pan con veneno, según lo que ustedes vieron en las noticias, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene ese acto del ser humano, generó una obligación. En su momento, si ustedes le siguieron la pista a esa noticia, él fue condenado a una gran multa por haber matado a 3 animales. ¿Ya? Entonces, ahí yo voluntariamente no hay algo por escrito, ¿verdad? Pero hay un generador de una obligación. En este caso, existe reglamentos y leyes que protegen a los animales, y ahí es donde hubo el generador de esta obligación. Por ende, creo que lo sancionaron una gran cantidad de dinero por haber matado a 3 animalitos, ¿ya? En este caso 3 perritos, pero ahí donde entra, el punto es que también hubo generador de obligaciones. Entonces, no solo el acuerdo de voluntades, como decía Brandon, es el hecho de que nos vaya a generar una obligación, porque a veces en sí el acto o la institución del derecho ya nos genera obligaciones. Como dicen por ahí, yo me casé con mi gusto y mis ganas, dice, ¿verdad? El consentimiento totalmente expreso, ¿ya? Pero ahora hay matrimonios donde el señor se va, sigue casado, ¿ya? Y nunca da
alimentos a sus hijos. Ahí, el hecho de la institución misma nos dice, ¿ya? Para procrear, alimentar, auxiliarse entre sí, ¿ya? Y la misma legislación del derecho civil en cuanto al matrimonio nos genera el derecho de obligaciones. ¿Por qué? Hay personas que tienen que ser alimentadas. Dentro de ese listado del del derecho civil está los hijos menores de edad. Ahí la propia ley generó una obligación. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo primero que tenemos que ir identificando en el derecho de obligaciones. No solo el contrato, a veces hay, la doctrina lo llama como cuasicontratos, aquel acuerdo de voluntades que hice yo en juicio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo también. Seguimos con la lectura del derecho a obligaciones y nos dice que el cumplimiento de una obligación consistente en dar, hacer y no hacer. Pero en esta definición tengámoslo en cuenta y lo voy a poner acá porque solo nos da la definición ejemplos de las obligaciones. Porque no solo estas obligaciones de dar, hacer o no hacer existen. Ya en su momento vamos a ir hablando de obligaciones, pues obviamente condicionales, alternativas, pero estas tenemos que entender que el derecho a obligaciones nos va a enseñar eso. ¿Qué es lo que yo me obligué? Entendamos por obligación entonces esa prestación que estoy sujeto a realizar. Imaginémonos, yo no sé, me imagino que también aquí, como es en línea todo, vamos a hablar de hasta de algunas alternativas que han pasado según por época de pandemia, ¿verdad? Si les pregunto en época de pandemia, que no es bueno recordar, pero igual generó obligaciones, ¿verdad? Les aseguro que la mayoría que están aquí, en esa época de pandemia, pues estando con la familia, compró comida a domicilio. Al momento de comprar comida a domicilio, ya inmediatamente genera un acto o contrato que genera obligación. Y es donde viene, hay prestaciones que yo, como comprador, tengo que realizar. Y en el caso del vendedor, también hay prestación que tengo que realizar. Imagínense que yo compré, valga la publicidad, somos chapines y compramos campero. Menú X, tampoco mucha publicidad. Valor 150 para toda la familia. Y eso pasa todos los días, queremos invitar al amigo y todo, pero vamos al punto donde yo al momento de llamar, dice, su llamada está siendo grabada por términos de seguridad. Eso de términos de seguridad se refiere de que si usted no paga la comida que usted ordenó y que se le llevó, usted incumplió el contrato y en su momento puede ser demandado por la propia institución campero. Miren lo que están haciendo con eso. ¿Ya? Entonces, ahí usted con su libre consentimiento, pues adquirió su menú y ahí donde entra. Y si no entregan el pollo, ¿qué harían ustedes? No pagan. Incluso les nace el derecho de exigir el cumplimiento de entrega del pollo, ¿verdad? Porque ustedes ya lo pidieron, incluso ya algunos que pagaron en línea, ¿verdad?
ya hasta pagaron la contraprestación, porque ahí donde entra, en mi calidad de vendedor, ¿verdad? Yo debo de entregar la cosa, ¿verdad? ¿Qué tipo de obligación es? ¿Y es donde entra el derecho a obligaciones? Y nos enseña, es una obligación de dar. ¿Por qué? Porque mi entrega debe de ser del pollo. ¿Ah? ¿Qué tipo de obligación tengo yo en mi calidad de comprador? ¿Será que es de hacer o no hacer? ¿O también es de dar? ¿Ya? Esa respuesta lo va a dar el señor, la señorita Flor de María Méndez. Vamos. Me dice si está en la sala o en la otra o en ninguna. En la sala que yo tengo no está, licenciado. Bueno, Méndez Flor de María. ¿No? Bueno, gracias por haber participado, dicen por ahí. Leonel Rolando Villatoro Núñez. Buenas noches, Lick. Es Núñez. Núñez, perdón, aquí Núñez aparece en mi listado. ¿Hacer o no hacer? Perdón, Lick, se le cortó el audio. Bueno, en mi caso, no lo escuché. ¿Cuál es la obligación que generó al comprador? ¿Dar, hacer o no hacer? Recuerde que estamos hablando de que usted compró Campero para toda su familia. Campero se obligó a entregarle el pollo. Ahí está, es una obligación de dar. ¿Y usted qué tipo de obligación generó? Dar algo económico. De dar, muy bien. Y miren, eso es lo que nos atrae el derecho a obligaciones. Identificar qué tipo de obligación hice. ¿Ya? ¿Qué tipo de obligación realicé al momento de dar mi consentimiento? Eso es lo que tenemos que ir identificando poco por poco. Por eso les decía, en el caso del derecho a obligaciones, la obligación de dar, hacer o no hacer, aquí solo por definición, estas son 3 obligaciones de tantas que pueden existir, ¿verdad? Para ir desarrollando el derecho de obligaciones, ya tenemos que identificar 3 elementos específicamente que están ahí en esta explicación. 1, el elemento real u objetivo. Cuando hablamos del elemento real, se refiere a la cosa objeto de contrato. Cuando hablamos de cosa objeto de contrato, se refiere en el ejemplo anterior, el pollo, ¿verdad? Y del lado del vendedor. Y del lado del comprador, ¿cuál es? El efectivo. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde viene el elemento real. Si hablamos, porque como un ejemplo, puede ser en el caso del contrato de promesa de compraventa. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el elemento real? Ahí no puede ser la cosa objeto de contrato. Ahí es prometiendo una cosa. En el caso de un contrato de permuta, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de la permuta?
la entrega de una cosa a cambio de otra cosa. Entonces, el elemento real es eso, la cosa objeto de contrato, que el libro 2 nos enseña como un bien y las clases de bienes que puedan existir. Bienes muebles, inmuebles, semovientes, también tenemos bienes mostrencos, también tenemos bienes relictos, bienes fugibles. Todo eso pueden ser objeto. A la ley dice, todos objeto o cosa, en su definición de bien, es todo objeto o cosa susceptible de apropiación. Entonces, pero va a depender de qué tipo de contrato se esté realizando. Entonces, el derecho a obligaciones va a estudiar estos tres elementos, claro. ¿Ya? ¿De dónde surge el objeto? Aquí hablamos de una relación jurídica entre una persona denominada acreedor que tiene la facultad de exigir a otra denominada deudor el cumplimiento de una obligación. Aquí está. Aquí específicamente está lo que llamamos el elemento real, la obligación. ¿Ya? En este caso sería la cosa que está obligado si existe o no cosa, objeto de contrato, ¿verdad? También tenemos el elemento formal, que en este caso sería la relación jurídica entre acreedor y deudor. Entendamos en este punto, esa relación jurídica en el derecho a obligaciones se le va a llamar negocio jurídico. Lo que ahorita acabamos de hablar es de que una persona pues compra para su familia comida a domicilio. ¿Qué negocio hicieron ahí? Porque ya identificamos que lo que compró fue pollo, pizza, lo que ustedes consuman, pero lo compran. Y ahí donde entra. La relación jurídica es el negocio jurídico. ¿Cómo llegué a tener ese pollo? ¿Verdad? Puede que mi mamá me lo donó, me lo regaló, yo hice caldito y ya tengo mi pollo y mi caldo. Miren ahí dónde entra. ¿Cuál fue el negocio jurídico ahí? En la relación que tenemos. Una donación. Puede que sea una permuta, yo cambié con el vecino un pollo pequeño por uno grande, para mi consumo de forma inmediata. Al final lo cambié y permutamos. Ahí es donde entra. El negocio jurídico se refiere a ese acuerdo de voluntad, ¿ya? Generador de obligaciones. Ese acuerdo de voluntad es donde nosotros creamos, extinguimos, cumplimos una obligación. Ese es lo que es el negocio jurídico, el elemento formal del derecho a obligaciones. Y por último tenemos el elemento personal que ya habíamos identificado, que es un acreedor y por un lado, y por el otro, y deudor. Entonces, este es el derecho de obligaciones. Ya en su momento ustedes van a ver que el acreedor se le denomina ius credendi, ¿ya? Y según el derecho de obligaciones, el deudor ius debendi. Entonces, esto es todo lo que nos encierra una definición. Miren cómo ir generando. Todo resulta, si se dan cuenta, como resumen, es importante ir conociendo, ¿verdad?
lo que nos encierra cada libro del Código Civil para poder identificar específicamente, ¿verdad?, cómo llegamos a esa relación contractual, ¿verdad? El derecho de obligaciones nos va a enseñar eso, esa relación jurídica entre una persona, acreedor, que tiene esa facultad de exigirle a otra denominada deudor el cumplimiento de una obligación. Muy bien, vamos a darle vía libre a cualquiera que quiera preguntar, ¿verdad? Porque tampoco, ahorita estamos tratando de ordenar por cuestión de la forma de cómo nos conocemos, pero la pregunta es, ¿alguna duda? Siempre al final de cada clase vamos a dar un tiempo de dudas para que ustedes puedan preguntar de forma abierta, ¿verdad? Dejo a disposición, me manifiesta alguien si desea preguntar. Licenciado, muy buenas noches. Licenciado, muy buenas noches. Cuénteme, Oscar. Sí, licenciado, solo tenía deuda o, por ejemplo, si usted nos pudiera dar algún otro ejemplo en el derecho y obligaciones en dar y hacer, licenciado. Muy bien. No hemos entrado al tema, ir conociendo la obligación en sí, pero para contestar la pregunta de una obligación de dar, pues obviamente es sencillo. Usted fue a la tienda, ¿verdad? Compró un Tortrix, somos chapines a la Tortrix, ¿verdad? Y pagó. Ahí hay una generación de obligación de dar, ¿verdad? Usted fue con el doctor, ¿verdad? Y él le revisó y le cobró. ¿Será que hay una obligación de dar del doctor ahí? Ahí no hay ni una obligación de dar. Ahí ya se genera una obligación totalmente distinta. Porque el doctor, ¿qué le va a dar? Él no le va a dar la salud. Él lo revisa, le hace una prescripción médica, le hace una receta. Estamos hablando de una obligación totalmente distinta de hacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos vamos a ir identificando. Ejemplos para obligaciones de dar, tenemos la permuta, el mutuo, que son contratos que también se genera la entrega de una cosa. Eso es lo que nos genera una obligación de dar. La obligación de la prestación de la entrega de una cosa. Muy bien, vamos a... Por ahí levantaron la mano, no logré a leer, pero le damos la intervención. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. A ver, señor Ronnie Álvarez. La duda que tengo es que por qué algunas personas cuando venden una propiedad lo hacen por donación. Bueno, ahí le podría decir, cuando venden una propiedad lo hacen por donación. Bueno, según lo que me dice usted es de que usted y yo pactamos, ¿verdad? En comprarnos un bien inmueble, ¿verdad? Señor Ronnie, le pregunto, ¿usted es casado o soltero? Casado. Casado, bueno. Y usted lo hizo por donación. Y miren el objeto aquí. Yo, propietario de una casa, estamos vendiéndole a Ronnie, pues obviamente por una cantidad de dinero, la casa, él ya me pagó lo que hemos pactado, pero ahí donde entra él, ¿por qué él quiso donación? Para poder saber por qué usted quiere una donación,
vamos a los efectos que tiene una compraventa y una donación. Si hablamos de una compraventa, en el caso suyo, especialmente por el hecho que usted es casado, ¿verdad? Y le pregunté eso por una razón. Normalmente los que compran pero reciben los bienes por donación son los casados. Me imagino lo ha visto, ¿verdad, señor Ronnie? Así es, Lick. Sí, he visto eso. Gracias. Y para eso lea el 128 del Código Civil y nos dice, en el régimen matrimonial, ¿ya? Si un bien es recibido por donación a título gratuito o por herencia, no entra al momento de que usted disuelva su matrimonio a discutir problemas con su esposa y dividirse en partes iguales. Pero depende del régimen, eso sí. Pero ahí es donde entra. Si usted me pregunta por qué, le aseguro a usted por ser casado y tal vez tiene problemas con su esposa, entonces lo primero que hacen las personas es, mejor háganlo por una donación. ¿Por qué? Porque entra al 128 y nos dice, todos los bienes recibidos no son parte del patrimonio conyugal. Y eso es lo que buscan. Si me preguntan por qué, me imagino que es por eso, ¿verdad? Obviamente hay otras circunstancias, porque al final de cuentas también es libre el hecho de que usted compre a su papá, ¿verdad? Un bien y él se lo diga, mira, pero hagamos donación porque es su herencia, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado. Pero la circunstancia por su forma de preguntar, señor Ronnie, es eso. ¿Por qué lo hacen? Porque no quieren que la esposa al momento de disolver el matrimonio pueda tomar ese bien como parte del patrimonio conyugal. Lo sacan de ese sistema. Ahora, ahí hay un problema. Si hablamos, ahí donde entra. En el derecho a obligaciones, a eso se le llama simulación. ¿Por qué? Porque con Ronnie hicimos una compraventa. Él me pagó lo que yo le pedí. Y él hizo una donación. Entonces, ¿estamos haciendo algo real en el negocio jurídico? No. Y él por eso pregunta, ¿por qué? Ahí estamos y en el derecho a obligaciones nos va a enseñar que ese es un vicio del consentimiento, donde si una de las dos partes genera una obligación, sale perjudicada, ¿verdad? Ahí inmediatamente generando esa obligación. ¿Alguien más? No sé si contesto su pregunta, pero vamos a alguien más que desea intervenir en cuanto al tema del día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces, les deseo feliz noche. En estos días, pues yo los estoy llamando conforme al listado, ¿verdad? Pero, y ya para ir conociendo, ¿verdad? Por lo menos una intervención en cuanto al derecho a obligaciones, porque son bastantitos, ¿verdad? Entonces, le agradezco al señor Armando Díaz la ayuda que nos hizo para crear la otra sala. Me imagino, lamentablemente, va a ser así en las otras ocasiones, ¿verdad? Entonces, les deseo feliz noche y los veo el día martes. Creo que ya fueron informados que la clase es de 6 a 7:30, ¿verdad? Entonces, para que tengan ahí en cuenta.